Buenos días, amigos. Retomamos los documentales yéndonos a las cálidas aguas del Caribe. Y si hablamos del Caribe, como ya podéis ver por el mapa, vamos a tener que hablar de piratería. Porque así estaba el Caribe a mediados del siglo XVIII, repleto de comunidades ilegales, piratas y contrabandistas. Aunque esto solo son las cenizas agonizantes del gran incendio. Vamos a ir 100 años atrás, al 1650, y ver qué ocurrió. Antes de seguir, una breve nota sobre el estado del Imperio Español. Dado el carácter extractivo de las economías coloniales de la época, no solo España, los pequeños y medios asentamientos estaban muy desprotegidos. En muchos casos no se podía ni siquiera armar por completo a la milicia con armas de fuego. Y en otros muchos, la milicia además estaba infradotada, dada la corrupción por la cual cada baja sin cubrir significaba un sueldo que se embolsaba el gobernador o alcalde de turno. Los españoles se comportaban como si el Caribe fuera su lago y nada pudiera pasar. Se habían olvidado totalmente de Drake 70 años antes. Toda una invitación al desastre. Afortunadamente, disponemos de una gran fuente primaria, aparte de las crónicas españolas. Se trata del libro Piratas de América, de Alexander Olivier Schmeling, libro aparecido en 1678 en su primera edición en holandés y que se convirtió en un bestseller de su época. Yo personalmente os lo recomiendo vivamente si no lo habéis leído. Schmeling fue pirata y médico en Tortuga y acompañó a el Olonés y a Henry Morgan en sus expediciones. El libro explica de primera mano la vida entre piratas. Como ya se ha dicho, fue un auténtico bestseller de la época. Y rápidamente surgieron ediciones en alemán y en español. Después salieron ediciones en francés e inglés. Pero llevado por el éxito, en estas dos últimas ediciones se potencian a los piratas franceses en una y a los ingleses en la otra. Para colmo, en la inglesa ya aparecen elementos fantásticos, como el capitán Lewis vendiendo su alma al diablo. Como deficiencia añadida en la edición inglesa, hay que decir que hubo una demanda por parte de Henry Morgan y los pasajes sobre sus atrocidades fueron censurados. Y hablando de atrocidades, en esta época veremos las mayores salvajadas hechas por estos delincuentes. Ahora veremos al capitán Bill de la Isla del Tesoro explicándonos algunas de ellas, pero esto no es nada comparado con lo que veremos a lo largo del episodio. Jim, trae el ron. Yo no soy como otros lobos de mar. Soy gentil como un corderito, amigos. Sé de unos hombres de mar que abordaron un bergantín español cargado de hidalgos castellanos y sus bellas damas. ¿Y sabéis lo que hicieron? ¿Creéis que fueron gentiles como yo? No. Cortaron en rebanadas a los hidalgos como si fueran pan y los echaron a los tiburones. ¿Y sabéis lo que hicieron con las bellas damas? Después de cortejarlas, por así decirlo, no puedo decirlo de otro modo en tu presencia, les cortaron las venas de sus brazos blancos como perlas y utilizaron su sangre azul para calentar el ron. El primer bribón de esta hermandad de la costa es Pierre François, o Pedro Francisco para los españoles. Un pobre diablo solo merecedor de esta nota por ser el primero de la hermandad. Pirata francés, buscando presas en la costa de Cartagena, decidió asaltar una flota de pescadores de perlas, consiguiendo tomar la embarcación más grande. Entonces, envalentonado, se propuso tomar el barco de guerra español que escoltaba, pero esta vez no salió bien y fue capturado. Una de las condiciones por las cuales se rindió es no ser colgado a cambio de ser esclavo. Así como Pierre François es el primer pirata conocido de la hermandad, otro que marcará a los hermanos de la costa es Bartolomé el Portugués. Será conocido por ser el primero en crear un código, el Código de los Piratas.
también será conocido por correr borracho por las calles de Tortuga, golpeando a la gente con su espada sin que nadie se atreva a defenderse. Descrita por Esquemelín, su acción fue dirigirse al estrecho entre la costa de Campeche y Cuba, donde tuvo un enorme golpe de suerte y capturó un mercante con 120.000 libras de cacao, un producto muy valioso, y una buena cantidad de dinero. Sacaría una enorme cantidad en Jamaica, pero los vientos en esa zona le son contrarios, así que decide dar la vuelta a Cuba para llegar a Port Royal. Pero ahí llega el infortunio, y se topa con 3 buques españoles que lo capturan y llevan a Campeche. Peor aún, en Campeche es reconocido y su gobernador decide ahorcarlo al día siguiente, reforzando además las medidas de seguridad, porque Bartolomé ya había protagonizado otras fugas. No andaba desencaminado el hombre, porque Bartolomé apuñala a uno de sus carceleros y consigue fugarse nuevamente, escapando por la jungla hasta el Golfo Triste, paraje habitual de piratas. Allí encuentra una barca de piratas conocidos suyos, a los que convence de ir al puerto de Campeche y capturar al mercante que había tomado inicialmente. La banda se muestra de acuerdo y, acercándose con sigilo, consigue secuestrar el buque y sacarlo del puerto. Esta vez se obtiene el viento necesario para ir a Jamaica, pero en el sur de Cuba, en la zona llamada de los Jardincillos, una tormenta lanza su barco contra las rocas, destrozándolo, y él, pese a no saber nadar, consigue salvarse. Regresará a Tortuga, pero la suerte ya no le sonreirá nunca más y terminará pobre y alcoholizado. Con Rock Brasiliano entraremos en la sociedad pirata, veremos sus interrelaciones y cómo la hermandad se iba configurando y jerarquizando. Rock Brasiliano, la Roca del Brasil, era un emigrado holandés a la colonia del Brasil. Cuando los portugueses la destruyeron, pasó a Tortuga como bucanero. Con trifulcas con su capitán, se llevó a parte de la tripulación, robando o comprando un barco para piratear con él como capitán. Personaje muy cruel, cortaba las piernas a los prisioneros o los asaba vivos. Parece que capturó una buena presa en su primer viaje, llevándola a Jamaica, donde empezó a hacerse un nombre, y creó allí su base de operaciones. En otro, naufragó frente a Campeche y venció a 100 hombres de caballería, siendo capturado. La relación de hechos es confusa, aunque en mi opinión, y solo es mi opinión, esa batalla no ocurrió, por lo que pasó tras su captura. El gobernador les hizo jurar que abandonarían la piratería, enrolándolos en la flota de galeones. Hicieron el viaje a España como tripulantes, e incluso Rock obtuvo buenas ganancias que le permitieron pagarse un pasaje a Tortuga. Al llegar a Tortuga, Rock contacta con su amigo el Olonés, quien le vende un barco de sus últimas capturas. Viniendo del Olonés o por su propio pie, otro pirata, Gilles Lecat, el Gato, obtiene el cargo de segundo al mando de Brasiliano. En estos momentos podemos ver en Tortuga a Edvard Mansveld, pirata holandés. En estos momentos es el de mayor reputación y la voz cantante en Tortuga. Michel el Vasco, pirata franco-navarro, experto soldado y amigo del gobernador de Tortuga. Él se encarga de la organización de los piratas como ejército, dada su experiencia como soldado. Francis Olonais, pirata francés, una estrella en crecimiento en la sociedad pirata, extremadamente cruel, como ya veremos. Henry Morgan, pirata galés, otra estrella emergente, es el protegido de Mansveld. Gilles Lecat, pirata francés, y Pierre Le Picard, también francés. Así, el Olonés es amigo de Rock Brasiliano y socio de El Vasco. Henry Morgan es amigo de Brasiliano. A otro nivel,
Morgan es subordinado de Mansbell, Pierre Le Picard lo es del Olonés y Le Cat de rock brasiliano. Hasta ahora, los piratas solo habían asaltado barcos, pero ese espejismo estaba a punto de desaparecer. Lewis Scott, un pirata escocés, harto de no encontrar presas, se dirige a Campeche, tomando la ciudad. Tras una negociación, se acuerda pagarle para que se retire. Lewis Scott vuelve a Tortuga, donde se retirará de la piratería. Pero Scott solo era un amateur. El asalto pronto se profesionalizará, y para eso hay que ver a un oficial inglés, Christopher Minks. En 1655, Inglaterra captura Jamaica, y en 1657, ante la debilidad inglesa, se invita a los hermanos de la costa a establecerse en Port Royal. En 1656, llega con 3 naves Christopher Minks. En mayo ataca Santa María, con pobres resultados. En 1658, y con refuerzos, ataca la flota de galeones, pero fracasa estrepitosamente. En 1659, ataca Tolú y Santa Marta, y de nuevo falla. Pero ese mismo año cambia de táctica, atacando Cumana, Puerto Cabello y Coro. El cambio tiene éxito, consiguiendo, solo en Coro, un botín de 250.000 pesos. Ahora surge un dilema. Minks debe entregar una parte a la corona, pero él decide darlo todo a los bucaneros. La maniobra le da su lealtad, aun cuando el gobernador decida detenerlo y enviarlo a Inglaterra para su juicio. Minks saldrá bien parado y regresará a Jamaica en 1662. España e Inglaterra están ahora en paz, así que el nuevo gobernador licencia a sus tropas, convirtiéndolas en bucaneros. También un buen número de auténticos bucaneros engrosa sus filas, y con ellos Mansbell y Morgan. Así, con 1.400 hombres y 14 barcos, se lanza contra la bien defendida Santiago de Cuba. Las defensas de Santiago están encaradas hacia el puerto, por lo que Minks desembarca en una de las pocas playas disponibles, pero que no están fortificadas. La defensa de Santiago se basa en 700 hombres al mando del gobernador Pedro de Morales y Cristóbal de Isasi. El primero se establece con 200 hombres bloqueando el paso de Minks, mientras se mantienen los otros 500 como reserva. Minks embiste a los españoles tras la barricada, que son superados tras la huida de Isasi y sus 500 hombres. Al día siguiente, y tras 2 únicas descargas de fusilería, los españoles huyen al monte, permitiendo la toma de Santiago y de 14 barcos en el puerto. Todo un auténtico éxito. En 1663, Minks repite la operación, esta vez sobre Campeche, y con Mansbell como segundo al mando. La fuerza de más de 1.000 bucaneros se lanza sobre Campeche, defendida por 150 milicianos. Pero esta vez las cosas no salen tan bien. Los españoles, bien atrincherados, rechazan a los bucaneros, a una costa de gravísimas bajas, y el propio Minks es herido de gravedad, y es repatriado a Inglaterra. El rey le prohibirá nuevas acciones en el Caribe tras las amenazas de guerra por parte de España. La fuerza se convierte ahora en un ejército bucanero dirigido por Mansbell y con Henry Morgan como segundo al mando. Mansbell ofrecerá capitular,
a la hora centenar de españoles, que lo aceptan, pudiéndose evacuar Campeche, que es saqueada. Dos años después, y habiendo consolidado el poder, recibe el encargo de atacar a los holandeses en Curazao, pero ya convertido en un poder independiente, ignora a los ingleses y atacará en 1666 a los españoles, primero en Panamá, donde no consigue penetrar pese a disponer de 1000 hombres y 15 barcos. Después se lanza sobre Costa Rica con 600 bucaneros. Mansvelt desembarca en Portete con 600 hombres. Desde ahí se dirige a Matina, que captura por sorpresa. Sigue su camino sin encender la alarma, hasta el rancho La Laguna, donde un indio, Esteban Yapiri, consigue huir y dar la alarma. El gobernador, Juan López de la Flor, moviliza un primer contingente para bloquear a los piratas, en Quebrada Honda, y al día siguiente refuerza la posición y destina tropas para envolver a Mansvelt, que ha conseguido llegar a Turrialba. Un total de 600 bucaneros son enfrentados a 600 españoles e indios, aunque faltos estos de armas de fuego. Mansvelt ve la maniobra y, desconfiando, se retira a toda velocidad, perseguido por una parte de los españoles que no logran darle alcance. Al abandonar Costa Rica, toma las islas de San Andrés y Santa Catalina, que toma para sí, y pasa a Jamaica, donde se entrevista con el gobernador. Su plan es establecer una república independiente y enviar embajadores a las diversas cortes de Europa. El gobernador inglés, asustado, se niega a ayudarlo. Mansvelt abandona Jamaica, quiere ir a Tortuga y reclutar a los hombres necesarios, pero en su viaje se topa con guardacostas españoles que lo capturan. Pasará a La Habana, donde será colgado. Su muerte pondrá un alto a la República Pirata, pero no a los ataques. Francis l'Olonnais y Henry Morgan tomarán el relevo, pero eso lo veremos en otro capítulo.